Nos encontramos hoy en un lugar que, bueno, que de verdad respira historia por todos lados, ¿no? Totalmente. Se siente en el aire. El montículo del antiguo Fuerte Perasco, en Collipulli. Un punto de fricción, de encuentro, de memoria. Y sin embargo, el análisis que nos convoca no viene de un archivo ni de un libro. Para nada. Viene de una fuente mucho, mucho más inusual. Para quienes ya conocen este material, saben que vamos a adentrarnos en la conversación de una jauría. 5 conciencias con patas. Pancho, Juan, Anubis, Dylan y Fenty. Exacto. Y vamos a escuchar su análisis del capítulo 3 de El mundo según mi jauría. La escena es simple, un fogón para pensar. Y todo arranca con una pregunta que lanza Juan, que es el más afilado de todos. Una pregunta que queda como flotando en el aire. Él simplemente dice, ¿cuánto tiempo tiene que durar una guerra para que deje de ser guerra y se vuelva paisaje? Es que esa pregunta es una llave maestra. De verdad, desbloquea todo. ¿Por qué? Porque te saca de inmediato del debate de quién disparó primero o qué fecha es la correcta. Claro. Y te mete en un terreno mucho más profundo. El de la memoria, el de la normalización. El paisaje es algo que simplemente está ahí, que aceptas. Exacto, no lo cuestionas. Y la respuesta que le da Pancho, el viejo líder, es el complemento perfecto. A ver, Dice, cuando se hereda sin culpa, ya no es combate, es clima. o sea, cuando las nuevas generaciones ya no sienten el peso, sino que lo asumen como el estado natural de las cosas. Justamente. Con esto, la jauría nos dice desde el principio, a ver, no vamos a hablar de los hechos. Vamos a hablar del significado. Monumental error de traducción. Detengámonos ahí, porque ese es el primer gran nudo que identifican. La historia como un error de traducción. Sí, Ellos no se detienen en los detalles de tratados como el de Quilín, por ejemplo, que fijó una frontera. No, van directo al lenguaje. al hueso. Y es Juan, con esa honestidad tan brutal que tiene, quien lo dice. Dice, siglos enteros peleando y todavía nadie ha querido traducir bien la palabra territorio. Es que esa frase es un dardo, porque sugiere que el problema no es que no se pueda. Es que no se ha querido. Exacto, hay una voluntad de no entender. Y Pancho lo ilustra con una imagen que es casi dolorosa de tan clara que es. ¿Cuál es? Él dice, para el mapuche firmar era prometerse con el río. Para el español, firmar era asegurarse la cosecha de la próxima década. Imagínate, usan la misma palabra, acuerdo, el mismo papel. Pero están hablando de universos simbólicos completamente distintos. Uno habla desde lo sagrado, del vínculo. Y el otro desde lo utilitario, desde la explotación del recurso. No es un simple malentendido, es un abismo de cosmovisiones. Y en ese abismo, bueno, la jauría huele las trampas. Dylan, el guardián, tiene una descripción del Tratado de Tapigüé, ya en el siglo XIX. Uf, sí, es demoledora. La describe así. Te invito a quedarte, en tu propia casa. Pero yo tengo las llaves. Es la esencia del despojo disfrazado de diplomacia. Pero el momento que a ellos de verdad les llama la atención, lo que llaman el desliz hermoso, Ajá. es más sutil. Ocurre mientras leen un fragmento de un mensaje del presidente Prieto en 1841. Cierto. En ese mensaje, Prieto menciona que los combates con las tribus bárbaras del sur son las únicas interrupciones de la paz exterior. Exterior. Para cualquier historiador podría ser una palabra sin más. Pero para Juan, ¿no? Para Juan es un tesoro. Su reacción es inmediata. ¡Ah! La perla escondida en el barro. Llamarlos exteriores. Eso fue un desliz hermoso. Lo que él olfatea ahí es una confesión, ¿no? Es una confesión involuntaria. Como bien concluye Pancho, el subconsciente del poder traiciona más que los discursos. Claro. La palabra exterior revela que el Estado chileno, en su formación, nunca consideró al Gualmapu, al territorio mapuche, como parte intrínseca de su proyecto. Era otro, un afuera. Un afuera que debía ser controlado o conquistado, no una parte de sí mismo que debía ser integrada. La palabra no es un error geográfico, es una declaración de intenciones. Y sobre esa confesión, Fenty, que siempre busca la síntesis, construye la tesis central de la jauría. ¿Qué es? El conflicto no es técnico, es simbólico, y nadie se atreve a cambiar el idioma del poder. Entiendo. Entonces, este error de traducción no es algo del pasado, sigue definiendo el conflicto hoy. Por completo. Pero,
¿Cómo se manifiesta en algo tan concreto como una hectárea de tierra? ¿Cómo se conecta ese abismo simbólico con el conflicto actual? Precisamente, ese es el segundo gran nudo que desatan, y es la consecuencia directa del primero. A ver, El abismo irreconciliable entre la idea de propiedad y la de territorio. Dylan lo resume con una simpleza casi poética. ¿qué dice? Dos pueblos se encuentran, y ambos dicen territorio, pero uno piensa en un bien raíz y el otro en el cordón umbilical. Qué buena imagen. Un bien raíz es algo que puedes comprar, vender, parcelar. Y un cordón umbilical es lo que te une a la vida, lo que te nutre, lo que te da identidad. Si lo cortas, mueres. Juan lo lleva a un plano más visual, ¿cierto? Describe la visión del Estado como Una estantería de notaría. exacto, donde todo está ordenado por roles, números, deslindes, una lógica de archivo. De cálculo, y la contrapone a la visión mapuche, donde el territorio es viento con nombre, agua con rostro, No es una superficie inerte, es un organismo vivo. lleno de fuerzas, de ancestros. No es algo que se posee, es algo de lo que se es parte. Y el texto nos lleva a una escena que es crucial para entender esto, cuando la jauría se detiene frente a un rehué. ¿Qué es exactamente un rehue? El texto es muy poético. Fenty lo llama el corazón vertical del territorio. Pero físicamente, ¿qué estamos viendo? Físicamente, un rehué es un altar ceremonial, un tótem tallado con escalones que simbolizan el ascenso a los mundos superiores. Es el eje cósmico, El punto de conexión. el punto de conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Es donde habita el Niwen, la fuerza espiritual. Y es frente a ese rehué que Wanjar, viendo las políticas de restitución de tierras del Estado, suelta una de las analogías más brutales de todo el capítulo. ¿La del ataúd? La del ataúd. Dice, te devuelven la tierra sin el rehué. Es como darte la casa sin cimientos. Sin memoria, sin alma, dice él, y remata. Es como darte un ataúd pintado y decirte, ahí está tu abuelo. Uf, es una imagen de una violencia simbólica tremenda. Es que es un gesto vacío. O peor, es un insulto. Es más que vacío, claro, porque explica por qué las soluciones puramente administrativas fracasan. El Estado entrega un bien raíz, un número de rol. Entrega un cuerpo sin espíritu. Exacto. Entrega el campo, pero no el lugar donde residen lo sagrado. Es entregar la jaula, pero no el pájaro. Y esto lleva al diagnóstico de Anubis, el estratega. ¿Qué concluye él? Dice, ese es el verdadero núcleo del conflicto. No es jurídico, es hermenéutico. No se resuelve con más abogados, sino con... Con traductores de almas, con gente que entienda ambos idiomas. Y Pancho lo remata con una sentencia afilada contra nuestra época. Dice, La modernidad es sorda. En lo que no se puede calcular, no existe. es el choque entre una racionalidad que mide y una que siente. Pero la conversación junto al fogón no se queda ahí. El tono cambia. El texto dice que el viento trae un nuevo olor, ya no solo a tierra y a memoria, sino algo químico, vulgar. Y con eso entramos de lleno en el tercer nudo, la aparición del crimen organizado. Es un giro dramático y necesario. Totalmente. La jauría pasa de la filosofía de la historia a una amenaza tangible. Juan, con su olfato siempre alerta, es el primero en decirlo. ¿Qué dice? Esto ya no es solo tierra, hay algo más colándose por las grietas. Y las metáforas que usan para describir este fenómeno son de una precisión clínica. Muchísimo. No hablan de contaminación, usan imágenes más específicas. Pancho, por ejemplo, dice algo clave. A ver, Dice, el problema con los parásitos es que a veces usan el cuerpo del huésped para pasar desapercibidos. Y este conflicto les queda perfecto como disfraz. un parásito no es la causa de la enfermedad, sino que se aprovecha de un cuerpo ya debilitado. Exactamente. El crimen no es la causa del conflicto histórico. Es una infección oportunista. Y Dylan usa otra imagen igual de potente, la de los hongos. Sí, dice que brotan en árboles heridos, solo donde hay una grieta previa. La grieta es la herida histórica, la pobreza, el abandono del Estado. La desconfianza. Y sobre esa herida, sobre esa madera podrida, es que crece el hongo del narcotráfico, del robo de madera, de la violencia por la violencia. Esto plantea un escenario desolador, una trampa casi perfecta para las comunidades. ¿Cómo lo describen ellos? Lo describen como estar atrapado entre dos fuegos. Por un lado, El Estado.
Un Estado que históricamente ha desconfiado de ti, que a menudo criminaliza la protesta legítima y es torpe para diferenciarla del delito. Y por el otro, tienes a estos grupos criminales que se instalan, te amenazan si no colaboras, usan tu causa como escudo y al final la pudren desde adentro. Es una situación terrible. Cualquier movimiento que hagas te puede costar la vida o la libertad. Suena a que no hay salida. ¿La jauría se queda en esa conclusión pesimista o logran articular algún camino? Es una pregunta clave porque es justo ahí donde su análisis se vuelve propositivo. No se quedan en la queja. Proponen una doble vía, ¿no? Una doble vía, muy lúcida. Por un lado, Fenty insiste en la necesidad de un diálogo real, intercultural. Con restitución y un desarrollo pensado desde las propias comunidades. Claro, no un plan envasado en Santiago. Pero al mismo tiempo, Dylan exige inteligencia y firmeza. Una policía y una justicia que actúen con precisión quirúrgica. Que sepan distinguir la protesta social del crimen. Y Pancho, cierra esa reflexión con una frase que suena casi a un mandato. Es un mandato moral y estratégico. Dice, separar causa y crimen no es debilitar la lucha, es protegerla. Es que, en el momento en que permites que la causa histórica se confunda con el delito, le entregas en bandeja de plata el argumento perfecto a quienes nunca han querido dialogar. Es un llamado a la lucidez en medio del caos. a proteger la legitimidad de la historia. Para que no sea devorada por el presente criminal. Y ese presente nos lleva inevitablemente al contexto político más reciente, el cuarto nudo que analizan, el reflejo que asusta. Ajá. Aquí reflexionan sobre la oportunidad que se perdió con el proceso constitucional que fue rechazado. Para ellos, no fue un simple no a un texto legal. Para nada. Juan lo lee con su acidez característica. ¿Qué dice? No al texto, dijeron, pero en el fondo fue un no a nosotros, a la idea de que no son los únicos dueños del relato. Lo ven como una reacción visceral. Y Anubis, siempre más analítico, lo refina. Fue un rechazo al símbolo, a la redistribución del poder simbólico. O sea, lo que realmente asustó a una parte de Chile, según la jauría, no fueron los artículos. Fue la idea misma de un país plural, de un Estado que reconoce a otras naciones dentro de sí. El miedo a compartir el poder de nombrar la realidad. Exacto. Y por eso ven con tanto escepticismo las soluciones que vinieron después, como las comisiones presidenciales. No les tienen mucha fe, parece. Ninguna. Juan, de hecho, las liquida con una frase lapidaria. Una comisión no es una decisión, es una postergación educada. Tal cual. Y Anubis es aún más duro con el informe de una de esas comisiones. Señala que el documento ni siquiera se atreve a nombrar tratados fundacionales como el de Quilín. Como si tuviera miedo de la historia. Lo describe como un gesto diplomático envuelto en lenguaje técnico y, lo que es peor, sin alma. Es la burocracia en su máxima expresión. Una forma elegante de evadir el problema de fondo. De administrar el conflicto para que nada cambie. En el fondo, lo que la jauría diagnostica es un miedo profundo en la sociedad chileña. Es el miedo a vivir en plural, a aceptar que no hay una única forma de ser chileno, una única forma de habitar el país. Y ven a los gobiernos de cualquier color completamente atrapados. En lo que Anubis llama un péndulo. O proponen demasiado y demasiado rápido, asustando a la mayoría, o proponen muy poco y muy tarde, decepcionando a los movimientos sociales. Medio. No. Por eso la conclusión de la jauría es que lo que falta no es buena voluntad, es coraje. El coraje de entender, como dice Fenty, que la democracia necesita otros nombres si quiere durar. Así llegamos al cierre de la conversación en el Fuerte Perebrasco. Para ordenar todas estas ideas, Anubis hace una síntesis final, ¿no? Sí, enumera los nudos que, según ellos, mantienen atado este conflicto. ¿Podrías recordárnoslos? Claro. Es un resumen muy potente. Anubis los enumera. Primero, el abismo cultural, ese error de traducción original que lo envenena todo. Segundo, La fragmentación de la propia nación mapuche, que el Estado no entiende. Tercero, una burocracia estatal diseñada para evadir decisiones de fondo. cuarto, El crimen organizado, el parásito que se disfraza de causa. Y el quinto nudo, quizás el más difícil de desatar. Una sociedad chilena asustada de su propio reflejo en el espejo de la plurinacionalidad. Y la imagen final que nos deja Anubis es desoladora. Dice que el país sigue girando en la misma jaula con la llave oxidada colgando del cuello. La solución está ahí, al alcance,
pero nadie se atreve a tomarla. Es una imagen brutal. Lo es. Pero el capítulo y la sabiduría de la jauría no nos dejan la desesperanza. El que tiene la última palabra es Pancho. Y su reflexión es el verdadero corazón de todo el análisis. Absolutamente. Él, mirando el fuego, dice, no hay que perder la fe, pero tampoco hay que disfrazar la verdad. Y continúa. La fe sin coraje es solo consuelo, y el coraje sin verdad es solo ruido. Fe, coraje y verdad. ¿Los tres juntos o no sirven de nada? Exactamente. Ahí está la clave de todo. No basta con la fe, con la buena intención, si no tienes el coraje de tomar las decisiones difíciles. Pero tampoco sirve un coraje ciego. Un activismo que actúa sin basarse en la verdad profunda, histórica y simbólica. Sería solo ruido, violencia vacía. Es la unión de esos tres elementos lo único que puede, quizás, empezar a girar esa llave oxidada. Y esa reflexión final nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este conflicto en particular. Sí, una pregunta que nos interpela a todos. ¿Y cuál sería esa pregunta para quien nos escucha? La pregunta que nos deja Pancho es, ¿en qué otros debates importantes, ya sean los de un país o los de nuestra propia vida, corremos el riesgo de quedarnos solo con el consuelo de la fe o con el ruido de un coraje sin verdad? ¿Dónde nos falta hacer el trabajo más difícil, que es unir esas tres cosas, la fe, la verdad y el coraje, y construir por fin algo real?